Buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en esta mañana. Vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios, pero antes me gustaría que me acompañaran a orar para que el Señor sea dirigiendo este tiempo que vamos a pasar juntos como iglesias reunidos alrededor de su palabra. Así que oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. En esta hora encomendamos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos poner atención a lo que tú nos quieres estar hablando en este lugar, Señor. Ayúdanos a tener una disposición correcta, a venir humildemente delante de ti, delante de tu palabra, Señor, reconociendo nuestra condición y la necesidad que tenemos de que tú nos hables. Te pedimos esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si lo ha escuchado usted en algún momento, pero en nuestros días se habla mucho acerca de que tenemos una crisis en la salud mental. No sé si ha escuchado ese término, pero se está hablando mucho acerca de eso, acerca de una crisis en la salud mental. Y en paralelo a esto es lo que se está conversando, en paralelo a esto también se está hablando, y esto me pareció muy interesante, se está hablando que también está ocurriendo algo en el campo de la investigación en cuanto a la mente. Por un lado se dice que hay una crisis en la salud mental, pero por otro lado lo que está ocurriendo es que cada día hay nuevos diagnósticos sobre enfermedades mentales. Las enfermedades mentales que hoy día se reconocen no son las mismas que se reconocían hace 100 años atrás. De hecho, existe un famoso manual en donde se agrupan muchos trastornos mentales, y ese manual, contando entre categorías y subcategorías, se podrían llegar a decir que hay cerca de 300 trastornos mentales diferentes que una persona podría llegar a tener. Este manual agrupa todas esas condiciones y tiene cerca de 300 de estas condiciones diferentes. Entonces, pareciera que hoy en día hay una tendencia a asignar a los problemas un nombre clínico, unos síntomas y un tratamiento, ¿cierto? Y pareciera que se le podría asignar una etiqueta a diversos o a muchos o a quizás a casi todos los comportamientos de nuestra mente. Y mi pregunta, más allá si es que usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, mi pregunta en esta mañana es si es que es realmente posible estar mentalmente saludable. ¿Y qué significa eso? Teniendo tantas condiciones que hoy en día se pueden hablar acerca de la mente, ¿es posible realmente estar sano, saludable, que nuestra mente esté funcionando de manera correcta? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es tener una mente saludable? Nuevamente, volviendo a la introducción, si uno ve hoy en día, uno se puede encontrar que, no sé, por ejemplo, una persona, si es que es muy tímida, y si es que esta persona quizás no le gusta mucho hablar en público, se podría llegar a decir que esa persona tiene un trastorno de ansiedad social. Pero por otro lado, si vemos una persona que tiene personalidad y tiene mucha confianza en sí mismo y uno dice, oye, él sí está saludable, se podría llegar a decir que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Él tiene un problema. Por un lado, podemos tener, no sé, a una persona que quizás no le gusta tener muchos amigos, le cuesta mucho confiar en las personas, y alguien podría decir, ¿sabes qué? Tú tienes un trastorno de personalidad paranoica, porque eres demasiado desconfiado. Pero por otro lado, si es que te gustan los grandes grupos de amigos y te confías mucho en las personas y te gusta ser el alma de la fiesta, alguien podría decir, ¿sabes qué? Tienes un trastorno de personalidad histriónica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que significa estar saludable? ¿Qué es una mente saludable? ¿Cómo debiera funcionar nuestra mente entonces? ¿Cuáles son los pensamientos que debieran estar y cuáles son los pensamientos que no debieran estar? ¿Cómo debieran funcionar nuestros pensamientos entonces? Bueno, la Biblia habla mucho de nuestra mente. La Biblia habla mucho de nuestra mente, hermanos. Y si es que de algo debiéramos estar convencidos acerca de nuestra mente, nuevamente, más allá de los diagnósticos, más allá de las condiciones, si es que algo debiéramos tener claro con respecto a nuestras mentes, es que nuestras mentes debieran amar a Dios. Si es que algo la Biblia recalca acerca de una mente que
funciona como debiera funcionar es que esa mente debiera estar amando a Dios. Y yo en esta mañana me gustaría poner esa definición o plantearles esa inquietud. Creo que una mente saludable parte con una mente que ama a Dios. Que ama a Dios. Y ahora, ¿qué significa eso? Quizás estoy respondiendo una pregunta con más interrogantes. Una mente saludable es una mente que ama a Dios. ¿Y cómo ama una mente? ¿Qué significa que una mente ame y qué significa cómo se ve que una mente ame a Dios? Y vamos a hablar acerca de eso. El título del sermón de hoy es ¿Cómo amar a Dios con toda nuestra mente? ¿Cómo amar a Dios con toda nuestra mente? Y vamos a seguir avanzando en la carta a los Filipenses. Vamos a estar en Filipenses capítulo 4 y vamos a estar reflexionando acerca de lo que debe ocurrir en nuestra mente, cómo debe funcionar en nuestra mente y qué es lo que significa amar a Dios con toda nuestra mente. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar solamente en dos versículos. Se me asignó esto y de manera personal me gusta predicar porciones pequeñitas, creo que le podemos estrujar mucho mejor en la palabra. Versículo 8 y versículo 9. Recordemos que estamos ya llegando al final de esta carta a la iglesia de Filipos. Normalmente, no sé si se han dado cuenta, pero cuando Pablo está terminando las cartas, comienza a terminar con una serie de instrucciones, muchos imperativos. Y eso estuvimos viendo la semana pasada. Habían varias instrucciones, regocijados, le dicen, no estén afanosos. Y esta es otra instrucción que está al final de la carta. De cierta manera, Pablo está tratando con muchas cosas que lidian los cristianos. Y específicamente va a hablar acerca de asuntos que tienen que ver con nuestra mente. Voy a dar lectura a Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como les dije, Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente, ¿cierto? Eso está dentro del gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Y una mente que ama a Dios, y aquí hay un imperativo con respecto a nuestra mente, es una mente que se dedica a pensar en lo que vale la pena. Pablo aquí comienza diciendo en el versículo 8, finalmente, está concluyendo y pareciera que esto que viene es algo importante, es algo que quizás abarca diferentes áreas o diferentes temas que él trató. Y nos encontramos con un imperativo ahí. Dice, por lo demás, hermanos, una serie de cosas y finaliza, ahí está el verbo de toda esta oración. Volvamos a las clases de lenguaje ahí. Es importante reconocer qué está pasando, cuál es la acción aquí en este versículo. Dice, por lo demás, hermanos, varias cosas dice, y dice, en esto pensad. Pablo le está mandando a los filipenses a pensar en ciertas cosas. Y eso es algo fuerte. Porque Pablo de cierta manera está ejerciendo poder o intentando ejercer poder, autoridad, en un ámbito tan íntimo, tan personal como los pensamientos de esos hermanos. Les manda a pensar en ciertos asuntos. Esa palabra pensar, otras traducciones lo traducen como tomar en cuenta, contar cuidadosamente, y me gustó esta que quizás es más literal, es hacer un inventario. Algunos de acá yo sé que trabajan inventariando ciertas cosas, ¿cierto? Es una de sus labores. Hacer un inventario es el proceso de registrar, clasificar y verificar los bienes materiales, productos o recursos disponibles en un lugar específico. Este proceso permite conocer qué se tiene, en qué cantidad y en qué estado se encuentra. Entonces, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Hagan un inventario de lo que está en su mente. Les manda a verificar lo que está allí, que pasen por el proceso de conocer lo que tienen en su mente, en qué cantidad tienen eso en su mente y en qué estado se encuentra eso que tienen en su mente. Es como, ¿sabes qué? Revisen su mente, vean si es que en su inventario hay cosas realmente valiosas o si es que en verdad tienen mercadería que se está echando a perder. Eso le está diciendo Pablo. Le
les está haciendo responsable a los filipenses por sus pensamientos. Es interesante eso. Nuevamente le dice, pensad. No los pone en un lugar de víctimas de sus pensamientos o esclavos de sus pensamientos. Le dice, son responsables por lo que está ocurriendo en su mente. Y como dije, este mandato es fuerte porque se introduce en un ámbito íntimo. Incluso en nuestros días podríamos ocupar una palabra de moda, es hasta opresivo. Que alguien te diga, piensa en esto. Piensa en esto. Imagínense en un momento el presidente de la República nos dijera, ¿sabes qué? Todos los ciudadanos de Chile tienen que pensar en esto. Tienen que pensar así. Eso es autoritario, ¿cierto? Diríamos. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Le está diciendo, llama a la congregación y dice, ustedes tienen que pensar todos en esto. Ese es el llamado a la congregación. Y esto es importante de entender, hermanos. Esta autoridad que está detrás de este mandato sobre algo tan íntimo, tan personal. Y Pablo lo puede hacer porque él se presentó en el versículo 1 como un siervo de Jesucristo. En otras cartas él se presenta como un apóstol de Jesucristo, un enviado por Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no viene aquí diciendo piensen en esto porque yo, Pablo, creo que es lo mejor, no. Él se presenta como un ciudadano del cielo y viene representando y bajo la autoridad de su Señor y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios quiere que piensen. Pablo es un encomendado por Dios y eso es lo que está haciendo acá. Y puede hacerlo, ¿por qué? Porque Dios es el dueño de nuestra mente. Podríamos decir, ¿sabes qué? Dios es el dueño del negocio, de la bodega donde está este inventario. Es de Él realmente. Y es por eso que Él tiene toda la autoridad de poder decir, piensen en esto. Él definió lo que debe estar en ese inventario y lo que no debe estar en ese inventario. Él definió cómo debe funcionar toda la lógica de ese inventario. Él lo definió. Él sabe cómo debe funcionar, porque es Dios y Él lo creó. Y es por eso que Él dice, ¿sabes qué? Los creé, les di una mente y ahora ¿sabes qué tienen que hacer? Amarme con toda su mente. Eso se repite más de una ocasión en las Escrituras. Jesús lo dijo claramente, que era el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque Dios creó tu mente para Él. Esa es la configuración de fábrica, ¿ya? Así el Señor creó nuestra mente, ese es el diseño original, esa es su voluntad. Y cuando nosotros funcionamos de otra forma, estamos yendo en contra de cómo realmente debe funcionar nuestra mente. Estamos yendo en contra de su voluntad para nuestra mente. Y eso a menudo nos sucede. No queremos pensar en lo que Dios nos manda a pensar. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Así debes pensar. Y esta lista de cosas en las cuales pensar comienza con una palabra bien importante. Dice, bueno, piensen en esto con la autoridad de Dios. Está llamando Pablo a la congregación a pensar en esto y lo primero que le llama a estos hermanos es pensar en todo lo que es verdadero. Piensa en todo lo que es verdadero. Personalmente creo que no es coincidencia que esta palabra sea la primera cosa a la cual se nos llama a considerar con nuestra mente. Todo lo que sea verdadero. Porque lo verdadero es lo primero que rechazamos con la rebeldía en nuestros corazones, con nuestro pecado. Lo verdadero es lo primero que rechazamos cuando pecamos. Cuando pecamos lo que hacemos es suprimir la verdad de Dios. Ese es el primer paso que nos lleva, ¿cierto?, a inclinarnos a otro Dios que no es el Dios verdadero. De hecho, la palabra de Dios lo afirma así en Romanos capítulo 1. Y he ido varias veces a este capítulo en otras predicaciones. En Romanos capítulo 1 y en los primeros capítulos de Romanos se nos da un retrato bastante certero de cómo funciona el corazón humano, de cómo funciona la humanidad, de cómo funciona esta rebeldía en contra de Dios. Y mira lo que dice Romanos capítulo 1. Habla acerca precisamente de nuestra mente y el rechazo de pensar en lo que es verdadero. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Dios está airado porque la humanidad está en rebeldía en contra de Dios. ¿Y sabes lo que está haciendo activamente la humanidad? Los hombres, dice, están deteniendo la verdad. Están rechazando la verdad, están oponiéndose a lo que es verdadero. De hecho, más adelante, versículo 25, Pablo lo dice explícitamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede constantemente en nuestros corazones? Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron, ahí está de manera explícita, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así funciona nuestro corazón de manera natural. Así funciona nuestra mente. Rechaza la verdad de Dios y la intercambia por la mentira. Así funcionamos. No queremos amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces nuestro corazón cambia la verdad por la mentira y de nuestro corazón comienzan a brotar malos pensamientos. Mateo capítulo 15 habla de eso, esta semana tocó en los devocionales. Entonces nuestra mente se llena de mentiras, de engaños, de cosas imaginarias y en base a esos pensamientos comenzamos a actuar y a vivir, a tomar malas decisiones, a ofender a las personas, a tener hábitos pecaminosos. Así funcionamos. Hay un intercambio de la verdad por la mentira, nuestro corazón abraza eso, brotan malos pensamientos y en base a esos malos pensamientos vivimos y pecamos en contra de Dios. Quisiera solamente tener algunos ejemplos en la Biblia en donde podemos ver esto. Podemos ver a personas pecando y si meditamos, lo que pasó al interior de esas personas fue, ¿sabes qué? Ellos rechazaron la verdad y lo cambiaron por la mentira. Y por eso hicieron lo que hicieron. Voy a ocupar ejemplos nuevamente de textos que hemos estado meditando en los devocionales que mandamos. Por ejemplo, está el caso de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, ellos pensaron pecaminosamente y fracasaron. Ellos rechazaron las palabras verdaderas de Dios. Eso es lo que hicieron. Rechazaron las palabras verdaderas de Dios. Pensaron, ¿sabes qué? Quizás no es cierto, tan cierto lo que el Señor ha dicho. Pensaron eso y actuaron. Abraham y Sara en Génesis capítulo 16, cuando está esta situación con Agar, ellos tuvieron una idea errada. Pensaron que Dios no iba a cumplir su promesa y buscaron algún medio de poder lograr que esa promesa se llevara a cabo, ¿cierto? Ellos lo pensaron. Había una verdad, ¿sabes qué? Dios les prometió algo y lo cumpliría. Ellos rechazaron la verdad de Dios y creyeron una mentira. Un último ejemplo, Mateo 16, versículos 22 al 24. El apóstol Pedro, teniendo una pésima idea, Jesús les dijo que era necesario que fuera y muriera y que resucitara. Y con palabras bien fuertes, el Señor Jesús lo rechaza, ¿cierto? Fue reprendido por el Señor. Y explícitamente ahí el texto dice que Pedro no tenía su mente en las cosas de Dios, sino que la tenía en las cosas de los hombres. Se dice así, literalmente ahí en Mateo. Está diciendo, ¿sabes qué? La idea de Pedro fue una mala idea. Fue una idea que iba de acuerdo a las mentiras que muchas veces nos creemos los hombres y no a la verdad que el mismo Jesús estaba diciendo. Un rechazo de la verdad por abrazar la mentira. Ese es el problema de la humanidad del jardín del Edén hasta hoy. Tendemos a abrazar esas mentiras y a vivir, a operar de acuerdo a eso. Y los filipenses necesitaban las verdades del Señor, necesitaban las verdades del Evangelio para comenzar a vivir de acuerdo a ellas y no atentar contra la unidad de la iglesia. Ellos estaban tentados a pensar ciertas cosas y a vivir de acuerdo a esos pensamientos que no eran los pensamientos de Dios. Y en un sentido, hermanos, todos estamos tentados constantemente a esto. Nuevamente, a no pensar lo que dice aquí que tenemos que pensar. A no pensar en lo que es verdadero y pensar en lo que es engañoso. A pensar y abrazar esas mentiras. Porque esa es la tendencia natural de nuestros corazones. De hecho, hice un ejercicio con Filipenses capítulo 4, versículo 8. Meditabas qué pasaría si es que este texto no estuviera inspirado por la palabra de Dios, sino que este texto lo hubiese escrito en nuestra carne. ¿Qué pasaría si Filipenses 4:8 lo hubiese escrito en nuestra carne?
y nuestra carne nos mande a pensar ciertas cosas. Es como el anti-Filipenses 4.8 o el not Filipenses 4.8. Sería algo así. Sería, resumiendo lo dicho en esta carta a los not filipenses, todo lo que sea mentiras, todo lo indigno, todo lo sucio, todo lo que te da vergüenza admitir que amas, todo lo de mala reputación, si hay algo despreciable, si hay algo digno de censura, en eso piensa. Y tendemos a pensar en eso. Y tendemos a pensar en eso. Y es por eso que aquí el llamado, hoy esta lista es extensa, es, ¿sabes qué? Parece que tengo que examinar lo que está en mi mente, tengo que examinar quizás qué cosas estoy creyendo que no son verdad, qué cosas estoy abrazando que están mal, y empezar a pensar en lo que realmente vale pensar. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente. Pensar en las cosas que realmente valen la pena. Porque hay asuntos que vale la pena pensar y hay asuntos de los cuales no vale la pena pensar. Y Pablo nos entrega esta lista de asuntos bastante elevados en los cuales debiéramos estar meditando. Creo que esta lista se entiende con una primera lectura. No voy a profundizar en cada una de estas cosas, las voy a mencionar solamente. Dice, bueno, deben pensar en todo lo que es verdadero, hablamos de eso, en todo lo honesto, en todo lo que es honorable, digno de respeto, en todo lo justo, lo que es correcto, lo que está definido de acuerdo a Dios, en todo lo puro. Esta palabra está originada y muy relacionada con los cultos del Antiguo Testamento, lo que no está contaminado, lo que no está asociado con el mal. En todo lo amable. Esta palabra es maravillosa. Literalmente está diciendo lo que sabes que es lo que merece ser amado. Esto es amable. Es como algo hermoso, en lo bello, en algo admirable por el mundo en general. Piensa en eso. Piensa en lo que es de buen nombre, lo que tiene buena reputación. Si hay alguna virtud, si es algo excelente, si hay algo digno de alabanza, si algo merece elogio, piensa en esto. En definitiva, esta lista extensa lo que está diciendo es que a Dios le importa lo que piensas y eres responsable por lo que piensas. Y si es que debieras pensar en algo, es en cosas que valgan la pena, que tengan real valor a la luz de Dios, a la luz de la eternidad. ¿Por qué? Porque importa más de lo que pensamos. Lo que pensamos importa y importa más de lo que pensamos. Basta con hacer una lectura del Sermón del Monte para darse cuenta que Jesús apuntó más allá de nuestros actos, más allá de lo que hacia dónde se mueve nuestra voluntad. Él apuntó al interior y específicamente hacia los pensamientos. Porque importa. Debemos pensar en estas cosas y si es que hiciéramos el esfuerzo por intentar definir lo que significa pensar relacionando con estas cosas que son cosas valiosas, son cosas que tienen real valor, son cosas gloriosas, son cosas que vale la pena pensar, podríamos decir que pensar es esforzarse de manera intencional por dedicar tus pensamientos a estimular y contemplar lo que realmente tiene valor. Es de manera activa, dedicar tus pensamientos a esas cosas que tienen valor, esas cosas que realmente debes contemplar, admirar. Gran parte de nuestra vida cristiana, hermanos, se trata de pensar. Gran parte de nuestra vida cristiana se trata de lo que tenemos en nuestra mente, porque lo que tenemos en nuestra mente va a estimular en nuestros afectos, va a mover de cierta manera nuestra voluntad y nos va a llevar, si es que el Señor así lo permite, a comprobar la buena voluntad de Dios. Ahí está el llamado de Romanos 12:2, ¿cierto? A renovar nuestra mente. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabes qué? Vas a estar presionado a llenar tus pensamientos con ciertos pensamientos de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con un propósito específico, dice el texto, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Hay un llamado. Y la Biblia está lleno de esto. Habla mucho de nuestra mente. Hay un llamado a dedicar nuestra mente a cosas específicas, a luchar y aprovechar todos los medios que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para pensar en ciertas cosas, para poner nuestra mente en lo que es realmente valioso, glorioso.
Y siendo aún más explícito en palabras del mismo Pablo en Filipenses, para contemplar, para disfrutar, para conocer el incomparable, inmensurable, el inmenso valor de la persona de nuestro Señor. Entonces el primer llamado es amar a Dios con toda nuestra mente, y eso significa esforzarnos por pensar en lo que vale la pena, luchar por pensar en lo que es verdadero, abrazar esas verdades. El texto sigue en el versículo 9 y podemos ver que aquí amar a Dios se podría ver como una mente que practica lo que piensa. Una mente que ama a Dios es una mente que practica lo que ha aprendido, que vive de acuerdo a esos pensamientos que están en el capítulo 8, en el versículo 8. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Esto haced. Y probablemente este texto le traigan a la memoria otras partes de Filipenses, porque Pablo está haciendo eso, está haciendo como un popurrí, está intentando condensar su enseñanza. Aquí hay varias cositas que ya hemos hablado, asuntos que ya él trató. Y aquí lo que comienza diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, lo que está haciendo con los filipenses es estimular la mente de los filipenses. De cierta manera está diciendo, ¿sabes qué? Ya, recuerda, utiliza tu mente y recuerda lo que aprendiste y recibiste de mí. Se está llamando a meditar en lo que él ya ha enseñado. De hecho, en Filipenses capítulo 3, él les dijo, ¿sabes qué? A mí no me es molesto escribirles una vez más las mismas cosas. En los creyentes nos pasa eso. En nosotros quizás esto que estamos escuchando ahora lo hemos escuchado muchas veces. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Bueno, lo has escuchado muchas veces. Bueno, en este momento pone tu mente en eso, ¿ya? En lo que ya ha sido enseñado, en lo que se supone que has recibido, ¿ya? Incluso aún más dice, ya, bueno, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron. Piensen, en este caso, en el ejemplo que vieron en Pablo. Piensen en la manera en que él se esforzaba por encarnar lo que enseñaba. ¿Se recuerdan? Piensen en la vida imitable que tenía el apóstol Pablo, porque él estaba imitando a Jesús. ¿Los está llamando a eso? Bueno, pone tu mente en eso, en todo eso que has recibido, en todos esos buenos ejemplos que has visto, en toda esa enseñanza encarnada por personas, en base a todo ese, podríamos decir, bagaje teológico, en base a toda esa sana doctrina que han escuchado por años, en base a esa mente que ha sido ricamente alimentada, nutrida por meses y meses. En base a todo eso, ¿sabes qué? Dice Pablo, ahora debes practicar. Una mente que ama a Dios es una mente que practica lo que aprende. Aquí la palabra que aparece en nuestra Biblia es haced. Eso tiene la idea de una práctica y van a encontrar esa palabra en otras traducciones. Una práctica es como tengan el hábito, tengan esto como un hábito. Esa debe ser su vida. Porque una mente que ha sido bien alimentada por la palabra de Dios es una mente que está, ¿sabes qué? Conectada con la voluntad y que va a vivir de acuerdo a eso. Una mente que ama sinceramente a Dios es una mente que quiere practicar lo que aprende. De lo contrario, esa mente y esa persona, y la palabra habla en otros sentidos en esto, está cayendo en un engaño. ¿Sabes qué? Está creyendo amar a Dios con su mente cuando en verdad toda su vida está en un constante rechazo a eso que se supone que está recibiendo. Es un engaño, y así lo dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Considerar la fe como un mero ejercicio intelectual no es verdadera fe, porque la fe sin obras es muerta, dice el Santiago. Y es por eso que está esto pegadito al ejercicio de la mente, al pensar en ciertas cosas, y aquí lo trae de inmediato al efecto que debiera traer en nuestra voluntad. Si nuestros pensamientos no nos están llevando a responder en obediencia y fe a la palabra de Dios, hermanos, eso es como una luz de advertencia que se debiera aprender en nuestro tablero mental. Algo está pasando. Algo está pasando. Yo estoy creyendo que estoy creciendo, estoy conociendo, estoy aprendiendo, pero mi voluntad no se está viendo afectada en nada por eso que se supone que estoy recibiendo. Podemos eventualmente estar muy convencidos de que, ¿sabes qué? Mis pensamientos son los pensamientos de Filipenses 4:8. Ahí están describiendo mi mente.
Tú podrías estar muy convencido de que estos son tus pensamientos. Pero ¿sabes qué? Si es que tu vida no está respondiendo de acuerdo a esos pensamientos, algo está andando mal. Algo está andando mal. ¿Recuerda Santiago? Hay un engaño asociado a eso, porque Dios es el dueño de nuestra mente, pero también es el dueño de nuestra voluntad. Y Él quiere eso, y eso está haciendo en la vida de los creyentes. Está transformando, renovando nuestra mente y cambiando por completo nuestra manera de vivir, porque le pertenecemos completos a Él. Nuestra mente y nuestra voluntad unidas en adoración, en un culto hacia Dios. Entonces, una mente que ama a Dios es una mente que se esfuerza por pensar en lo que vale la pena, pero no se queda ahí, sino que es una mente que va a esforzarse igualmente de vivir de acuerdo a eso. Y ahora el texto ahí termina con una frase que se tocó justo en los versículos anteriores. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y mira qué maravilloso, hermano. Mira lo que dice ahí el versículo 9, al final. Dice, bueno, y el Dios de paz estará con vosotros. Una mente que está amando a Dios es una mente que va a estar en paz. Una mente que ama a Dios es una mente que va a estar en paz, que va a disfrutar de esa paz. La paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos cuando amemos a Dios con toda nuestra mente. Voy a extraer esto de los versículos anteriores. Creo que está haciendo una referencia aquí el versículo 9 a lo que justo antes se dijo, que se expuso la semana pasada, versículos 6 y 7. Y vamos a ir un momento para poder entender cómo es que, ¿sabes qué? Si es que amo a Dios con mi mente va a estar en paz. Y ese es el orden correcto. Leamos versículos 6 y 7 una vez para recordarlo. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo ahí, en el versículo 6, comenzó hablando acerca de, literalmente dice, del afán, ¿cierto? Podríamos decir de la angustia, de la preocupación. Si es que basta vivir unos años en este mundo para poder experimentar esto, ¿es cierto? Una especie de ansiedad, afán, preocupación, angustia. Esto es bastante natural, es normal en nuestra vida. Y si es que hemos pasado por esto, sabemos que esto involucra directamente nuestra mente. Normalmente cuando estamos afanosos, angustiados, preocupados, hay pensamientos que no podemos sacar de nuestra cabeza. Hay pensamientos que no nos dejan tranquilos. Pueden ser diferentes tipos de pensamientos. Pensamientos de que, ¿sabes qué? No sé, va a quedar la escoba, todo va a salir mal, va a haber una catástrofe. Pensamientos que, ¿sabes qué? No puedo dejar de pensar en lo que sucedió, o no puedo dejar de pensar en lo que va a suceder. Estoy pensando en todos los posibles multiversos que podrían ocurrir el día de mañana. No puedo dormir en la noche debido a pensamientos que no me dejan tranquilos. Angustia, preocupación, ansiedad, afán. Tiene que ver con nuestra mente. Puede involucrar todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Todo nuestro ser puede involucrar. Pero hay un componente en cuanto a nuestros pensamientos. De eso está hablando Pablo. Dice, bueno, por nada estéis afanosos. Y mira lo que dice ahí, sino, esa palabra es importante, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que está diciendo Pablo ahí es, ¿sabes qué? Frente a esos pensamientos, lleva todo tu ser delante de Dios en oración. Eso es lo que sucede normalmente cuando oramos, ¿cierto? Traemos a Dios, ¿sabes qué? Mis afectos, mis pensamientos, todo mi ser, incluso mi cuerpo, ¿cierto? Me dispongo completamente ante Dios. Demuestro dependencia completa a Él. Dependencia, fe, amor a Dios. Cuando oramos estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Estamos disponiéndonos completamente hacia Él. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Bueno, ante esto que puede ocurrir en tus pensamientos, ama a Dios con tu mente a través de la oración. Ama a Dios con tu mente. Y versículo 7, como resultado,
como consecuencia, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y mira qué más va a guardar. Qué importante. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando te lleves completamente delante de Dios, cuando dispongas tu mente con todas tus fuerzas para amar a Dios en dependencia, fe hacia Él, ¿sabes qué? La paz de Dios va a guardar tu mente. La paz de Dios va a guardar tu mente. Esa es una capacidad impresionante. Va a proteger nuestra mente, va a guardarla, va a ser un refugio para todo lo que está sucediendo allí en nuestro interior. Pero mira qué importante, eso no ocurre de la nada, según el texto que estamos viendo. Esto que estamos viendo acá no ocurre de la nada. Les dijo, no estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. En el texto que estamos viendo hoy está diciendo, ¿sabes qué? Piensa en algo y hace algo y la paz de Dios, y el Dios de paz estará con vosotros. Es importante, hay un ejercicio activo de nuestra mente, de nuestro ser, que el Señor usa para traernos paz. En ese sentido, la paz de Dios no significa pasividad de tu parte. La paz de Dios no significa pasividad de tu parte. Y por eso que este texto está lleno de imperativos. Podríamos decir de cierta manera que nuestros pensamientos, el pensar activamente acerca de estas cosas, el Señor los utilizará como un vehículo para traer esa paz que necesitamos. Es como si es que el pensar activamente en esto fuera como el colgar cables de electricidad. Los cables de electricidad no son la electricidad, no son la energía en sí. Pero ¿sabes qué? Por medio de ellos fluye la energía y llega la energía a nuestro hogar. Eso está aquí. Está diciendo, ¿sabes qué? Esfuérzate activamente por llenar tu mente de ciertas cosas, por pensar en ciertas cosas. Y el Señor va a utilizar eso y va a intervenir. Y Él va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no eres capaz de generar paz por ti solo. No eres capaz, ¿sabes qué? De la nada darle energía a tu hogar. Pero si estás respondiendo en obediencia y fe en lo que sale acá, hay una promesa maravillosa ahí, hermanos. La paz de Dios va a guardar tus pensamientos, va a guardar tu corazón. Un pastor decía, y lo repetía, decía, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Y en este sentido, ¿sabes qué? Siempre hablamos de que queremos paz. ¿Quién no quiere tener paz en su vida? Hablas con cualquier persona y todos van a querer tener paz en su vida. Queremos paz, pero no queremos al Dios de paz. Queremos paz, pero no queremos pensar en lo que este Dios nos está mandando a pensar. Y aquí el texto de nosotros, ¿sabes qué? Como que llega a un clímax. Porque no solamente dice que vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El texto dice, y este clímax, como que Pablo mejora la oferta, esta es una bendición gigantesca. Ya no dice, y la paz de Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 9, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Como les dije, normalmente en nuestros corazones queremos paz, pero no queremos al Dios de paz. Por lo tanto, dedicamos nuestra mente, nuestros corazones, nuestra voluntad a buscar paz en lugares que nunca lo vamos a encontrar. Aquí el texto está diciendo, ¿sabes qué? No va a haber paz si es que el Dios de paz no está ahí. No habrá paz donde el Dios de paz no está cercano. El llamado aquí en la palabra es claro, hermanos. Pensar en ciertas cosas, revisar lo que hemos aprendido, emular la vida de otros hermanos, fijar nuestras mentes en ellos. Probablemente vamos a conocer al Dios de paz, hacer todo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios de paz guardará en completa paz a aquellos en cuyo pensamiento perseveran en Él porque están confiando en Él. Lo podríamos recitar de memoria. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es la misma idea, la misma relación. Voy a leerlo una vez más. Tú guardarás en completa paz, ¿sabes qué? A todos los que, ¿sabes qué? Se están entregándose a cualquier tipo de presión, a cualquier tipo de pensamiento. No,
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. No es coincidencia que aquí en este texto en Filipenses hable acerca de la paz, porque probablemente había una amenaza a la paz, podríamos decir, de la iglesia. Lo trató al principio en el capítulo 2. Había un conflicto, había una especie de división. Aplicándolo en ese sentido, podríamos decir que el mejor antídoto contra estos caracteres rebeldes que podían encontrarse en la iglesia y que estaba haciendo daño a la comunidad era recordar quién era Dios. Y Dios es un Dios de paz. Y ese Dios de paz, ¿sabes qué? Quiere estar cercano a nosotros. Y ahí está la manera en que debiéramos responder a lo que este Dios de paz nos está diciendo hoy. Piensa, practica. Como conclusión, a menudo, hermanos, cuando hablamos acerca de la mente o de los pensamientos, se da un ejemplo, una ilustración que es como terrorífica, que nos pone los pelos de punta, siempre que se habla de la mente y de los pensamientos. Así que tengo que hacerlo, tengo que mostrar esta ilustración. Siempre que se habla de la mente y de los pensamientos, se dice, ¿qué pasaría si es que prendemos esta televisión y proyectamos todos los pensamientos que has tenido en el último mes? ¿Qué pasaría si fueran expuestos a todos nosotros? Esa es una idea aterradora. ¿Qué sucedería si quisiéramos eso? Espero, hermano y hermana, que al ver lo que hemos estado hablando hoy, podamos reconocer que hay un problema en nuestra manera de pensar normalmente. Y que es tan serio y está tan en lo profundo que necesitamos la ayuda de Dios para tratar con ello. Tenemos un problema con nuestra mente, con nuestros pensamientos y dependemos completamente de Dios para tratar con ello. Y la buena noticia, y quiero terminar así, hermanos, es que, ¿sabes qué? Dios está tratando con ello. Él nos ha dado su palabra. Su palabra es viva y eficaz. ¿Y sabes qué dice acerca de su palabra en ese texto? Es como una espada de dos filos que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. La palabra de Dios, ¿sabes qué? Es tan poderosa y tan incisiva que es capaz de tratar con tu mente, con tus pensamientos. ¿Sabes qué? No solamente tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice acerca de este Espíritu, que es el Espíritu ¿de qué? ¿De mentira? No. Dice que es el Espíritu de verdad y que Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque tendemos hacia la mentira, tendemos a llenar nuestra mente de engaños y le tenemos a Él. Tenemos su Santo Espíritu habitando en nosotros si hemos confiado en Cristo. Y la promesa es que Él nos va a guiar a toda la verdad. Y finalmente, ¿sabes qué? Tenemos al mismísimo Hijo de Dios, que dio su vida para comprar nuestras vidas, para comprarnos por completo. Él compró nuestra vida completamente y eso incluye tu mente. Tu mente ha sido comprada por Cristo. Y Él ha prometido, ¿sabes qué? Renovar tu mente, restaurar todas las cosas, restaurar tu mente para que funcione como debiera funcionar, para que ama a Dios como debe amarlo. Cristo derramó su sangre para que eso ocurra. Hoy es un buen día, es un excelente día para reconocer delante de Dios que, ¿sabes qué? A menudo no quiero amarle con toda mi mente. Es un buen día para reconocer delante de Él que he pecado con mi mente delante de Él. Es un buen día para correr a sus brazos y para disfrutar de esta renovación del entendimiento que Él está llevando a cabo. Pensemos en cosas que valen la pena. Vivamos de acuerdo a eso que estamos pensando. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas es integral. A ti no se te escapa nada. Tú nos has comprado para que hoy podamos adorarte, dedicar todo nuestro ser, Señor, en una rendición completa hacia ti. Y eso incluye nuestras mentes, Padre bendito.
Tú nos demandas que te amemos con toda nuestra mente. Y Señor amado, necesitamos ayuda para eso. Pone un convencimiento en nuestros corazones, Señor. Guíanos hacia esta verdad. La verdad de que sabes que hemos pecado contra ti con nuestras mentes y te necesitamos. Ayúdanos, Padre, a poner todos nuestros esfuerzos por poder pensar en lo que vale la pena pensar. Específicamente oro para que nos lleves a pensar en ti, en lo más valioso que podamos tener, a pensar en lo que hizo Cristo por nosotros, a que cada día contemplemos, Señor, su valor, su hermosura, Señor, y que esa contemplación, esa meditación nos afecte por completo, que nos lleve a amarte, a sentir una pasión renovada por ti, y que eso afecte nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras palabras. Señor amado, tú tienes el poder de hacer eso. Ayúdanos, Señor, en este día a responder con confianza, con fe y con obediencia también. Te pedimos esto en el nombre de tu glorioso, tu hermoso, tu digno, aquel que está lleno de toda virtud, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.